o alguna otra cuestión, pero pues están las clases ahí grabadas para que las revisen y pues no sé si algunos estuvieron en la mañana en la clase, pero comentamos que tendríamos una clase más el día martes en el horario normal y el día martes por la tarde vamos a tener el examen a las 8 de la noche y también eh, el examen es de este martes en 8. O sea, el próximo martes es clase y de ahí vamos a dejar pasar unas semanas al siguiente martes, pero en la noche para que no tengan traslape de horarios. Y por ahí les mandé una tarea, aparte de que ya están ahí las presentaciones para que la estudien, les mandé una tarea para que la contesten, es una guía para contestar, me las van a regresar, pero le voy a pedir a su jefa de grupo que ella integre todos, a ustedes se los van a enviar a ella ese mismo día del examen, es la fecha límite a las 3 de la tarde, o sea, de este martes que viene en 8. Sería la fecha límite para entregar el cuestionario guía. Y ese mismo cuestionario, pues la intención es también para que lo revisen, lo estudien y como parte de la preparación del examen. Ok, bueno, entonces estoy a disposición de las preguntas, dudas que tengan, aclaraciones, lo que sea. O sea, no es para dar una clase ahorita, es para aclarar dudas. Pues, pues adelante, estoy a su disposición para aclarar las dudas que sean necesarias. Pues no sé, quienes tengan dudas, quienes quieren aclarar alguna cosa. Claro que para tener dudas habría que haber estudiado ya un poco. Pero bueno, estoy para lo que quieran que se aclare. ¿O nadie tiene dudas? Profesor, Sí. en una de las clases de las primeras diapositivas, Ujú. no sé si no se grabó o no se explicó las diapositivas 12 a 16, que son las del mapa, las de los mapas del plano ambiental y el plano fisiológico. Por supuesto que sí se explicó, pero Bueno, es que en el video no aparece. no aparece. Mm, mm. Este, ok, pues déjenme ver si puedo. Voy a intentar ponerla. A ver, factores climáticos, fundamentos fisiológicos. Voy a intentar ponerlas. Tengo varias. A ver si es esta. A ver, vamos. ¿Es en esa? Sí, no aparece explicado de la diapositiva 12 a la 16, porque en la siguiente clase empieza de la 16 en adelante. Ah, ok.
esa, donde dice plano fisiológica, es así, ¿verdad? Sí, Esa, ¿ya ven la diapositiva ahí? sí, profesor. Bueno, esa sí se explicó. ¿Ahí? ¿En esa quieren? Ajá, a Ok, partir de esa me parece que no bueno, tomé como referencia la diapositiva 12 porque es la más completa, pero no se explicó. ok. Bueno, Bueno, lo voy a explicar nuevamente entonces, pero sí, yo creo que algo pasó con la grabación, pero sí, sí, obviamente que sí se explicó. Pero bueno, lo voy a explicar, voy a tratar de ser un poquito concreto para que no nos perdamos mucho tiempo solo en eso para si es que hubiera más preguntas. Bueno, entonces primero decíamos que pues el crecimiento desde un punto de vista fisiológico está explicado por pues los procesos que las plantas llevan a cabo y que dijimos que estos procesos son muchos procesos fisiológicos, pero los más fundamentales y que tenemos que tener muy claro es que las plantas llevan a cabo la fotosíntesis, la respiración, la biosíntesis, ¿verdad? Y que también depende de la temperatura de los tejidos para que se lleven a cabo adecuadamente esos procesos. Y otro de los procesos era la transpiración. Bueno, en ese plano explicamos en qué consistía cada uno de estos. Y lo que dijimos en el plano ambiental es, es que cada una de estas funciones está determinada o determinado por factores ambientales. Por ejemplo, la fotosíntesis está en función de cuáles son los niveles de CO2 que haya en el ambiente. También depende del agua disponible en las plantas y que también depende de las condiciones que se tenga de luz. Y en cuanto a luz, hablamos que habían varias características de la luz que habría que tomar en cuenta, entre ellas la intensidad de luz, el tipo de luz, que decíamos que podría ser directa o luz difusa, y ahí comentamos que de preferencia la luz que se maneje debe ser de tipo difusa. ¿Por qué? Porque la luz difusa casi no provoca sombra. Y si no se provoca sombra, entonces las hojas, digamos, de arriba del dosel de las plantas reciben buena luz. Pero también reciben buena luz las hojas de la parte de más abajo del dosel. Que cuando la luz es principalmente directa, decíamos que las hojas de arriba de las plantas reciben buena luz y hacen fotosíntesis, pero solamente esas hojas. Y las de abajo tienen muy poquita luz, porque si nosotros medimos la intensidad de luz que está recibiendo las hojas de arriba, digamos que si afuera del invernadero tenemos unos 10,000 pies bujías y adentro del invernadero unos, digamos, 6,000 pies bujías, las hojas de arriba la reciben, pero si la luz es predominantemente directa, un poquito más abajo, ya no va a haber esa intensidad, ya va a ser muy poquita. Habrán 2,000 o 1,000 pies bujías que que es muy poco para una buena fotosíntesis. Entonces, ahí conviene tener luz difusa porque la luz difusa no hace tanta sombra como la directa. Y entonces la planta va a recibir, o sea, casi todas sus hojas van a estar recibiendo un poco más de luz, tal vez no las 7,000 o las 6,000 pies bujías, pero sí pueden estar recibiendo más o menos, digamos, unos 4,000, 3,500, casi todas las hojas. Entonces, a medida que más hojas reciban luz,
más fotosíntesis va a haber. Entonces, esta función va a depender mucho de las condiciones de luz y del tipo de luz que esté llegando. Decíamos que el CO2 en el ambiente más o menos está en el orden de los 300 a 350 parts por millón. Entonces, eso es más o menos estable. Pero que para que haya buen CO2 en el interior, decimos que hay que mover el aire para que las plantas estén recibiendo siempre CO2. Pero si tenemos un invernadero y entra el aire, en ese momento que entra, el aire está concentrado de CO2. Bueno, concentrado a esos niveles de 350 partes por millón, pero las plantas la absorben para la fotosíntesis y entonces ese aire se queda pobre en CO2. ¿Y qué tenemos que hacer para que la planta siga aprovechando el CO2? Entonces tenemos que estar removiendo el aire y tratar de meterle nuevo CO2. Pero también ahí hablamos que una de las cuestiones que hay que cuidar es que el resto de las condiciones ambientales sean favorables, porque para que el CO2 entre atraviese los estomas, hay una serie de barreras, ¿sí? Entonces buscamos ahí que el resto de las condiciones ambientales sean favorables para que no haya limitantes del CO2 que tiene que entrar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar las formas de meter CO2 constantemente. Y eso lo hacemos moviendo el aire. Y a medida que haya más CO2, más fotosíntesis. Y también es posible inyectar CO2 de manera artificial, que eso resulta un poco caro, pero hay países que lo hacen. Inyectan CO2 y las plantas responden hasta niveles de 800 a 1200 partes por millón. Hay más respuesta a la fotosíntesis. Para que también se lleve a cabo la fotosíntesis, en el proceso de la fotosíntesis vemos que también se requiere de agua, ¿sí? Entonces tenemos que hacer un buen manejo del riego para que esta función se lleve a cabo adecuadamente. Y si esta se lleva a cabo adecuadamente, entonces todos los otros procesos también van a empezar a funcionar mejor. Obviamente que para que la fotosíntesis se lleve a cabo, las hojas de las plantas, sus estomas deben estar abiertos, ¿sí? Entonces, para que se abran los estomas, debe haber agua, CO2 y condiciones de luz y de temperatura adecuada para que el estoma esté abierto. Y debemos de procurar que el estoma esté abierto todo el tiempo posible, ¿sí? Entonces también aparte de agua tenemos que nutrir bien a las plantas, ¿verdad? Todos estos factores van a hacer que el estoma de las hojas esté abierto y pueda entrar el CO2. Pero si hay una condición, aquí también la apertura estomática tiene mucho que ver la humedad relativa. Aquí a lo mejor habría que ponerle una flechita más también, porque si hay buena humedad relativa, decíamos que esa humedad relativa debe estar más o menos en un 70%, pues va a haber buena transpiración, ¿sí? Y si no hay esa buena transpiración, los estomas se pueden cerrar y una vez que se cierran los estomas, pues ya no entra ni CO2 ni nada y la fotosíntesis se reduce. Entonces, estos factores ambientales dependen en gran medida de cuáles son las condiciones ambientales que se tengan en la planta, ¿verdad? O qué manejo estamos haciendo para que se lleven a cabo adecuadamente. Para el proceso de la respiración, igual, se requiere de nutrientes minerales, se requiere de agua, ¿verdad? Y se requiere de suficiente producto de la fotosíntesis. ¿Se acuerdan que aquí dijimos que se generan azúcares? Esos azúcares que se generan en la fotosíntesis son utilizados en la respiración para formar energía en forma de ATP principalmente. Entonces, también es dependiente del oxígeno, ¿sí? Este proceso de biosíntesis también requiere
de oxígeno. O sea, más respiración y más fotosíntesis, hay más biosíntesis. Acuérdense que dijimos que la biosíntesis es el proceso, ¿verdad? De, digamos que de que a partir de sustancias simples se van integrando en sustancias cada vez más complejas hasta formar lo que son los organelos y finalmente una célula. Una célula que después se divide, se multiplica, ¿verdad? Y que entonces muchas células van a dar un mayor crecimiento. Entonces también, para que esto ocurra, entonces tenemos que cuidar todos estos factores ambientales que estén en condiciones óptimas. También la radiación térmica, la temperatura del ambiente, del aire, del agua y del sustrato. O sea, que aquí la temperatura de la raíz también es muy importante. No solo hay que cuidar la temperatura del ambiente, sino también la temperatura del ambiente de la raíz, ¿sí? Y el otro factor que hay que cuidar es la humedad relativa. Entonces, manejando apropiadamente estos factores, vamos a lograr que estos procesos se lleven en forma adecuada. Por ejemplo, la transpiración se va a llevar a cabo adecuadamente si la humedad relativa está en los rangos normales que vimos. Si la humedad relativa es muy alta, no se lleva a cabo la transpiración. Al contrario, si es muy baja, ¿sí? Empieza a haber tanta transpiración que se pierde mucha agua y entonces llega un momento en que las plantas no soportan y se estresan, o bien una de las respuestas es cerrar sus estomas, ¿sí? Y pues cierran los estomas y ya se afecta todo este proceso. Aquí decíamos también que la temperatura de los tejidos es muy importante y la temperatura del tejido depende mucho de cuál es la temperatura ambiente que tenemos. Y también la temperatura del agua con la que regamos y la temperatura del ambiente de la raíz, la del sustrato, ¿sí? Entonces, si queremos que estos procesos funcionen adecuadamente, tenemos que saber cómo manejar cada uno de estos factores ambientales, ¿verdad? Que le van a dar la condición más favorable a estos procesos. Y en qué niveles, cuánta agua, cuánto CO2, cuánta luz, cuánta temperatura, eso lo revisamos un poco después, o sea, eso ya lo revisamos en clases posteriores que tuvimos, en donde indicamos cuál es el nivel óptimo al cual debemos de manejarlo para que se lleve a cabo adecuadamente cada uno de los procesos. Bueno, entonces, si ya sabemos cuánto, entonces le vamos a dar a las plantas esa condición, vamos a procurar dar ese ambiente a las plantas, tanto en el ambiente aéreo como en la parte de la raíz. De ahí dijimos que cada uno de estos factores ambientales, pues depende de qué también manejemos el plano tecnológico. Si queremos, digamos, dar la cantidad de agua suficiente a las plantas, bueno, existen las técnicas de irrigación, de sistemas de riego, que nos permiten optimizar y lograr abastecer del agua suficiente a las plantas para estos procesos. Decíamos que el nivel de CO2 depende mucho de cuál es la concentración que hay en el ambiente y cómo lograr que las plantas estén recibiendo esa cantidad a través del movimiento del aire para romper la capa frontera que hay en los estomas y pueda penetrar el CO2. De esa forma podemos lograr una mejor fotosíntesis. Decíamos que para eso nosotros tenemos que saber diseñar también los invernaderos para que tengan buena ventilación y se esté aprovechando el aire con el CO2 que tiene de manera natural. Pero también podríamos nosotros lograr enriquecer el aire con CO2
y también por ahí más adelante vimos algunas diapositivas, cómo lograr la mejora de la concentración de CO2 en el ambiente. Para las condiciones de luz, una de las cosas que tenemos que saber diseñar muy bien en el invernadero es qué características debería de tener la cubierta que vamos a utilizar de protección al invernadero. La cubierta de polietileno, qué características debe de tener para que dé estas condiciones. Nosotros tenemos que saber pedir, si vamos a tener un invernadero, un polietileno que nos dé las características que buscamos. ¿Y qué queremos? Decíamos que la luz principalmente sea de tipo difusa. Entonces una de las cosas que vamos a pedir al solicitar un polietileno que tenga esa característica, que sea de alta dispersión de luz, que sea muy difuso. Entonces, se va a convertir la luz directa que viene del sol, ¿sí?, a luz principalmente difusa. Y hay grados de difusión de la luz. Algunos traen un 30%, un 40%, y hay otros que traen un 80% o hasta más de capacidad de convertir la luz directa en luz difusa. También la condición de luz que queremos, también hay polietilenos especiales, ¿verdad?, que nos permiten filtrar cierto tipo de longitud de onda, ¿sí?, y nos da alguna luz en especial. Por ejemplo, si queremos más luz azul o más luz roja, o qué tipo de luz queremos, o fluorescentes. También aquí, en cuanto a las características del polietileno, decíamos que podría ser de alta dispersión de luz, que sea difuso, pero que además transmita una alta cantidad de luz. O sea que si afuera hay, por decir, 10,000 pies bujía, no queremos quitarle tanta intensidad, queremos que haya unos 7,000 pies bujía, porque como vimos posteriormente en las diapositivas, no hace falta más de 8,000 pies bujías para que las plantas hagan la máxima fotosíntesis posible. Ya con 10,000 pies bujías ya es hasta de más. Y lo malo es cuando es luz directa, que nos hace más sombra y nos afecta la fotosíntesis, ¿verdad? Pero si nosotros queremos una intensidad de unos 7,000 pies bujías, y si el plástico es difuso, entonces vamos a lograrlo. No vamos a tener tanta luz, pero la luz que llega va a ser de tipo difusa. Entonces, otra de las características que considera ahí es la transmisión, cuánta luz deja pasar el polietileno. Entre otras características que tenemos que buscar, pero estas son respecto a la luz. Aquí, en cuanto al oxígeno que hay que darle a la planta, depende de las propiedades del suelo o del sustrato. Aquí en la parte del curso de sistemas correspondiente al módulo de sistemas hidropónicos, ustedes van a revisar y van a ver que las plantas, aparte de agua, también necesitan oxígeno para la raíz. Una planta que no tenga oxígeno para la raíz no va a crecer y se va, pues, a morir, porque requieren del oxígeno en la raíz para hacer las funciones vitales. Entonces, se debe considerar que en el suelo, pues difícilmente vamos a poder mover esas propiedades. Pero si usamos un sustrato, nosotros podemos poner el sustrato o elegir, con base en el tamaño de las partículas, cuál es la cantidad o la capacidad de agua que queremos que retenga el sustrato, pero también cuál es la capacidad de oxigenación que debe tener. Entonces, eso con un sustrato lo podemos conseguir buscando los valores ideales en estas propiedades. Para regular la radiación térmica, ¿sí?, o la temperatura del aire en el interior del invernadero, también nos podemos apoyar de materiales como las mallas térmicas, ¿verdad? Que si colocamos nosotros una malla en el invernadero, si hace mucho sol, mucha intensidad de luz, la ponemos, porque más intensidad de luz también aumenta la temperatura. Una malla nos puede ayudar a regular y a controlar
la temperatura en el interior, ¿sí? También la temperatura del interior lo podemos controlar con técnicas como los sistemas de calefacción. Si queremos producir en épocas frías del año porque nos conviene por el precio, bueno, podemos usar un sistema de calefacción. Desde luego que cada una de estas cosas que hagamos va a depender de que sea rentable. Se tiene que hacer siempre un análisis beneficio-costo que nos indique que, por ejemplo, el meter un sistema de calefacción, vamos a lograr un rendimiento que nos va a llevar a tener mejores ganancias a que si no lo hiciéramos. Entonces, hay posibilidades de manejar un sistema de calefacción, sí, y también cómo debe ser. Bueno, aquí nada más lo dejamos hasta ese nivel y en la parte de diseño invernadero se ve cómo es, si es que da tiempo, cómo se debe diseñar un sistema de calefacción, ¿sí? O técnicas de ventilación o técnicas de enfriamiento, ¿sí? Si la temperatura del aire también es muy alta y la humedad relativa es baja, nosotros podemos usar ya sea técnicas de ventilación o técnicas como la nebulización, la microaspersión o el colocar un muro húmedo que nos va a bajar la temperatura del ambiente y a la vez nos va a aumentar la humedad relativa. Hay una relación estrecha entre aumentar la humedad relativa, también baja la temperatura del aire, ¿sí? Entonces, en resumen, para que entendiendo cómo funcionan las plantas, qué requieren, ¿verdad? Que para que hagan sus funciones fisiológicas adecuadamente, requieren de nutrientes, requieren de agua, de CO2, de las mejores condiciones de luz, de oxígeno, de radiación, requieren de temperatura, radiación térmica, temperatura del ambiente del aire y de la raíz, y de una adecuada humedad relativa, ¿sí? Entonces, para proporcionar adecuadamente esto, nosotros podemos acudir a técnicas disponibles, ¿sí? Y que debemos de manejarlas para ofrecer entonces con esta tecnología, con esas técnicas o herramientas que existen, lograr que demos a las plantas las mejores condiciones ambientales. Y obviamente que esto, pues hay que saberlo manejar. O sea, ok, un muro húmedo, por ejemplo, sí nos baja la temperatura, nos aumenta la humedad relativa, pero ¿cómo debe ser? O sea, ¿cómo se debe colocar? ¿De qué tamaño debe ser? ¿De qué ancho debe ser el muro húmedo? ¿De qué alto? ¿Sí? ¿Cuánta cantidad de agua se debe estar haciendo recircular? ¿A qué distancia se debe colocar los extractores para que funcionen bien? ¿Cuántos extractores? Eso lo tenemos que saber. O sea, existe la tecnología, sí. Ahora otra fase es conocerla y manejarla, ¿sí? Bueno, entonces, eso es lo que comentamos de lo que se debe manejar desde un plano ambiental y fisiológico y tecnológico, ¿verdad? Para que logremos el máximo rendimiento posible. Acuérdense que todo esto va en busca de que las plantas crezcan más y que al haber más crecimiento, finalmente hay más rendimiento. ¿Sí? Bien, eso es algo que espero que haya quedado claro. Y que sí lo vimos en la clase, pero por alguna razón no se grabó bien. Ujú. Bien, ¿alguna otra pregunta? Lo que sí, pues deben de estudiar todo su material que se les ha compartido para que tengan claro, o sea, miren, todo esto va a ser muy importante porque pues vemos que hay muchos problemas con lo que es la agricultura protegida porque pues no, muchos no sabemos manejar bien un invernadero. A veces, o sea, para empezar, como agrónomos, tenemos que tener claro
cómo son las plantas, de qué están hechas, cómo está estructurada, o sea, cuál es la estructura y anatomía de las plantas y cómo funcionan. Porque de eso depende todo lo que vayamos a hacer. Si sabemos cómo funcionan, si lo entendemos, la siguiente fase, como está ahí en el esquema, es, pues, ¿qué hacemos para que esas funciones se lleven a cabo de una manera más óptima? ¿Verdad? Si entendemos que, por ejemplo, en la fotosíntesis actúan enzimas que participan y que esas enzimas dependen de la temperatura para que funcionen y produzcan más azúcares, pues tenemos que saber exactamente qué temperatura requiere, ¿sí? Y ya sabemos que la luz es un factor importante, ok. Entonces, ¿cómo le doy luz a esas plantas? ¿O qué tipo de luz? ¿O qué tiempo? ¿O qué calidad de luz? ¿Sí? ¿O qué tipo de luz para que funcionen mejor? ¿Sí? Y la otra es ya un poco más tecnológico, ¿no? Alguien que ya maneje más los invernaderos, pero para eso, si se dan cuenta, pues cada una de las actividades que se vaya a hacer está en función de saber cómo funcionan las plantas y cuál es el nivel óptimo, su nivel óptimo para que funcione bien. De eso se trata, de entenderlas bien, para que cualquier práctica agrícola que hagamos, o en este caso que se trata de que entendamos a las plantas cómo funcionan a nivel de población, pero dentro de un sistema de producción de agricultura protegida, como son los invernaderos, pues entonces tenemos que saber cómo manejar. Si vamos a poner, por ejemplo, pues un invernadero y le vamos a cerrar con una malla antiáfidos, pues ya sé que si le cierro mucho, pues sí voy a controlar más las plagas, pero también sé que voy a limitar la ventilación y sé que ahí le voy a afectar a las plantas con CO2. Entonces tenemos que buscar la manera de cómo lograr que las plantas reciban más CO2. A lo mejor, o sea, una forma va a ser con el tamaño, ¿verdad? De los orificios de la malla. Pero otra va a ser, pues yo aumento área de ventilación, porque sé que el área de ventilación me va a dar más posibilidad de meter más aire por minuto, ¿sí? O por hora, más renovaciones de aire por hora. Y eso va a llevar más CO2. Pero también sé que al meter más ventilación, no solo inyecta más CO2, también puedo mover más el aire caliente. Sobre todo un invernadero grande que el aire se mueve poco, se incrementa mucho la temperatura. Ok, entonces eso me va a servir de elemento para decir, pues entonces el invernadero no lo voy a hacer tan grande, porque sé que si lo voy a hacer muy grande, pues se me va a elevar la temperatura, no voy a poder mover el aire, va a estar más carente de CO2, va a estar más, su temperatura más elevada y eso me va a afectar los procesos fisiológicos. Entonces, se dan cuenta, entonces esto nos lleva, el entender estos procesos nos lleva a definir bien cómo debe ser el diseño de un invernadero. Porque la intención es que, pues, les digo que el problema va a ser un poco el tiempo al final del semestre, porque es todo un curso completo lo de diseño de invernaderos, pero hasta donde alcancemos a ver, en la medida de lo posible, que ustedes fueran capaces de diseñar un invernadero según las condiciones ambientales que se tenga y según el cultivo que se vaya a manejar. ¿Ok? Bueno, más preguntas. Los que deben de hablar más ahora son ustedes. Y yo nada más voy aclarando dudas. ¿Alguien más tiene alguna duda de algo que haya visto y que no le quedó claro? O sea, yo entiendo de que si uno no ha estudiado bien antes, pues entonces no hay muchas dudas. Pero sí,
pues hay que revisar, entender bien. Este esquemita es muy, muy importante porque es la base para todo lo demás. Yo tengo una duda, profe. Sí, adelante. Con respecto a la radiación solar y la fotosíntesis, ¿cómo saber qué cantidad de fotosíntesis requieren las plantas que están abajo, las que no reciben mucha difusión solar? Difusión de la luz, perdón. Ah, ok. Bueno, eso, para explicar eso, yo creo que nos podríamos ir en la radiación solar y la fotosíntesis. Déjenme, yo creo que voy a dejar de compartir esa para, mejor compartir otra de factores climáticos. A ver si esto. A ver si no está. Por ejemplo, esta diapositiva nos ilustra. Ahí se ve en tamaño normal, está pequeña. Sí, se ve, profe. ¿Se ve bien? Bueno. En cuanto a la intensidad de luz, aquí dice tasa de fotosíntesis de una planta o población de plantas con mecanismo C3, como el jitomate, pero iguales para otras, muy similar para otras hortalizas. Y ustedes tienen en el plano de las X la radiación solar medida en pies bujía. Y por el otro lado, la tasa de fotosíntesis de 0 a 100. Fíjense, esa gráfica les ilustra muy claramente cómo es que a medida que se incrementa la intensidad de luz, hay respuesta a la fotosíntesis de las plantas. Entonces, de 0 a 100 por ciento de fotosíntesis, del total que una planta puede hacer de fotosíntesis, si nosotros tenemos una intensidad de 1000 pies bujías, ahí está medio en pies bujías, 1000 pies bujías es una luz muy leve, muy poquita. Hace muy poca fotosíntesis. A medida que vamos incrementando la intensidad de luz, por ejemplo, 2000 pies bujía, ya tenemos como un 40% de la fotosíntesis que puede hacer esa planta. ¿Sí? Y si incrementamos más, a 4000, ya tenemos casi el 80% de la capacidad de fotosíntesis que puede hacer. Y si lo llevamos como 6000 o a 6000, ¿sí? Ya tenemos casi el 90%. De ahí en adelante ya incrementa muy poquito o ya casi se hace recto, ¿no? O sea que con 6000 se dan cuenta que ya ahí ya es casi la máxima fotosíntesis. Podemos tener 7000, 8000, 9000, 10000 y pues ya la fotosíntesis ya no aumenta, ¿sí? Entonces se ve como a medida que se incrementa la intensidad de luz, aumenta la fotosíntesis. Bueno, digamos con 6000 pies bujías, aquí tenemos un 90% de fotosíntesis.
Entonces, si tenemos un invernadero y en su interior tenemos creciendo las plantas, las hojas, ¿sí? Las hojas de arriba hacen casi el 100% de fotosíntesis, o sea, llegan a su máxima fotosíntesis posible, digamos un 80-90%, ¿sí? Porque la intensidad de luz en la parte superior del dosel es alta, entonces esas primeras hojas, digamos una planta que esté a una altura de 1 metro de crecimiento, esas hojas de arriba a 1 metro reciben buena luz y ahí pues no importaría para esas hojas, no importaría mucho si la luz es difusa o es directa. Están recibiendo buena cantidad de luz, 7000 pies bujías o 6000 y hacen bien la fotosíntesis. ¿Cuál es el problema en las hojas de más abajo? Las hojas de un poquito más abajo, si nosotros midiéramos intensidad de luz que hay en la parte superior a la mitad y hasta abajo, es muy diferente. En una, digamos, condición donde la luz predominante es luz directa, si nosotros tenemos en el dosel hasta arriba, a 1 metro de altura de las plantas, a esas hojas, digamos 6000 pies bujías. Entonces, esas hojas hacen casi 100%, 90% de fotosíntesis. Pero las de abajo, las de a la mitad, digamos, a la mitad de la planta, si nosotros metemos un aparatito para medir, hay equipos para eso, como los septómetros, nos miden la luz. Incluso esos aparatos también nos pueden medir fotosíntesis. Hay algunos que, que permiten hacer esa medición, pero si nosotros medimos la luz como a la mitad de la planta, ya no tenemos 6000 pies bujías. Sobre todo si la luz es predominantemente directa, o sea, un polietileno que no es difuso. Ya a la mitad de la planta, solo tenemos como, pues, cuando mucho, un 30% de luz. Digamos, ya tenemos 2000 pies bujías. ¿Sí? Entonces, esas hojas que están como a la mitad del dosel, en vez de que hagan un 80-90% de la máxima fotosíntesis que pueden hacer, ya hacen poquita, ya hacen la mitad, digamos 40, ¿sí? Y todavía si nosotros medimos más abajo del dosel, casi a nivel del piso, las primeras hojas de las plantas están todavía más sombreadas y tendrán cuando mucho 1000 pies bujía. ¿Y qué están haciendo? Un 10%, cuando mucho, de fotosíntesis. Entonces se dan cuenta que lo que quisiéramos es que todas las hojas de las plantas, tanto las de arriba como las de medio y las de abajo, hicieran no 10-20%, estuvieran haciendo igual que las de arriba, ¿sí? Entonces, si sumamos la fotosíntesis que hacen las hojas de abajo, las del medio y las de hasta abajo, pues en promedio, pues va a ser ya como de un 50%. No logran la máxima tasa posible. Cuando la luz que predomina es difusa, estos valores aumentan. Digamos que aquí tenemos con 6000, 80-90% de fotosíntesis de esas hojas de arriba. Las que están hasta abajo o en medio, pues andan más o menos como unos 3000, están haciendo 3000, 3500, hacen un poco más de fotosíntesis. Y las de más abajo hacen por lo menos al nivel de unos 2000. Entonces, en promedio, hacen más fotosíntesis. Todas las hojas en promedio hacen más fotosíntesis si tienen luz difusa que luz directa, porque las hojas a medida que se va bajando el nivel del dosel, la luz se va perdiendo. Esa pérdida, hay un concepto que se llama coeficiente de extinción de luz. ¿Sí? Entonces, el coeficiente de extinción de luz es qué porcentaje de la luz se va perdiendo desde la parte superior hasta el interior, ¿sí? Y va más o menos del valor de 0 a 1. O sea, arriba no hay extinción de luz. Toda la que llega hasta es 0.
y a medida que se va bajando hay una extinción de la luz. Entonces, hasta abajo puede ser ya 1, o sea, casi ya no hay luz. Entonces, de esa forma, las plantas hacen menos fotosíntesis. Y hubo una gráfica que por ahí mostré, y si la estudian, a ver, no recuerdo, es esta gráfica. Ahí tratamos de ilustrar en esta cómo es que si a una cierta intensidad de luz, si decíamos lo que pasa arriba del dosel y lo que pase más abajo del dosel, o si todas las hojas reciben luz, si tenemos 2 metros, si nosotros midiéramos el índice área de foliar, o sea, que es la cantidad de hojas o superficie de hojas que hay por cada metro cuadrado de suelo, si nosotros midiéramos la fotosíntesis y si la luz es predominantemente difusa, vamos a lograr que las plantas reciban una buena cantidad de luz, tanto las de arriba como las de abajo, ¿sí? Decíamos que si en total llegan 1600 micromoles por metro cuadrado por segundo, decíamos que tal vez al usar un plástico con alta difusión de luz, se baja la intensidad de luz, pero las hojas de más arriba van a estar recibiendo mucha luz y las de abajo igual. Tal vez baja un poquito la intensidad, pero en promedio vamos a andar como 800, una intensidad promedio de 800 micromoles por metro cuadrado por segundo, ¿sí? Y estos 2 metros cuadrados nos van a hacer esta fotosíntesis. Le decíamos 35 y 35 van a ser 70, o sea, un valor de 70 de fotosíntesis. En promedio sería 35, pero si sumamos los metros cuadrados que hacen unas hojas y las otras, en fotosíntesis va a haber 70, un valor de 70. Comparado, cuando unas hojas de arriba, digamos, hacen muy buena fotosíntesis, digamos que haya más o menos unos 1400 micromoles por metro cuadrado por segundo, si esas hojas hacen buena fotosíntesis. Aquí le pusimos un valor de ¿de cuánto? De 38, ¿verdad? Pero las hojas de abajo, si la luz es directa, las hojas de abajo van a ser solamente un 10 de la fotosíntesis total que pueden hacer, ¿verdad? Entonces un 38 y un 10, en total 48 contra 70, o si sacamos el promedio es 24 contra 35. Entonces eso tiene que ver con la fotosíntesis que están haciendo las hojas de arriba comparado con las de abajo y las demás al fondo del dosel. Entonces, por eso es muy, muy importante que busquemos que las plantas reciban luz difusa principalmente para que en suma, o sea, es mejor que muchas hojas hagan fotosíntesis, aunque sea un poquito menos, a que solamente pocas hojas hagan y todas las demás no estén haciendo fotosíntesis. ¿Ok? Bien, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra aclaración? Profesor, eso tiene, bueno, es que me confunde que una hoja hace de 3000 aproximadamente a 4000. Es como su óptimo de radiación solar pies bujía, y que un conjunto de plantas o una planta pueden ser de 5000 a 7000 como el máximo. No entiendo mucho por qué difiere. A ver, no difieren. O sea, aquí hablamos aquí en esta gráfica, esa es la intensidad de luz que está llegando a las plantas y esta es su fotosíntesis. O sea, con 1000 pies bujías es muy poquita fotosíntesis. Si tú le das a una planta 2000 pies bujías, que es una intensidad baja, pues la fotosíntesis es bajita. Requiere más luz. ¿Hasta cuánta luz requieren? 3000. Todavía hay respuesta a 4000. Todavía responde a 5000 y hasta 6000.
6,000 pies bujías de intensidad de luz, ¿sí? Ahí se está logrando casi ya la mayor tasa de fotosíntesis. Si tú incrementas más la luz, o sea, si las plantas reciben más luz que esa, por más que le aumentes más, ya no aumenta la fotosíntesis. Ya 6,000, ya es lo mismo que le des 7,000 pies bujías, o que le des 8,000, o que le des 10,000. La respuesta de la fotosíntesis es más o menos hasta 6,000, 7,000. De ahí en adelante ya no hay más respuesta a la fotosíntesis. Porque a campo abierto, a cielo abierto, hay lugares o hay zonas donde después de las 10 de la mañana ya tenemos 10,000, 11,000, hasta 12,000 pies bujías. Pero tanta luz no aprovechan las plantas. Y sobre todo decíamos que si la luz es directa, más le va a afectar, porque la luz directa lo que pasa es que hace mucha sombra. Y si hace sombra, le afecta a sus hojas que están, de las plantas que estén a un lado o las que estén más abajo. Esas hojas que están siendo sombreadas, en esas hay poca luz que están recibiendo y esas no van a hacer fotosíntesis. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿O lo explicamos más? O sea, la respuesta de la fotosíntesis, ¿qué tanta fotosíntesis hace una planta? En función de la luz, depende de cuánta intensidad. Si tú tienes un invernadero, por ejemplo, pues donde afuera hay 10,000 pies bujías, ¿no? Tú mides con un aparatito y hay 10,000 pies bujías. Y si le pones, por ejemplo, un polietileno que sea muy opaco, que casi no deja pasar luz, vamos a pensar que deja pasar solamente el 30%, o cuando mucho el 40%. O sea, si afuera hay 10,000 pies bujías y ese polietileno que colocaron solo deja pasar el 30% de luz, entonces adentro va a haber 3,000 pies bujía. Es muy poca luz para una planta para producción. Decíamos que para plántulas, en etapa de plántula, puede ser suficiente 3,000 o 4,000 pies bujía en plántula, pero ya para producción decíamos que se requiere unos 6,000, 7,000 pies bujías. Entonces, si nosotros pusimos un polietileno que tiene muy poca, ese polietileno tiene muy poca transmisión de luz, o sea que deja pasar muy poco, entonces la fotosíntesis que va a estar haciendo todas esas plantas, cuando mucho, aún en las hojas de más arriba, cuando mucho van a ser un 50%, una tasa del 50%. Por falta de luz, entonces no va a haber más fotosíntesis. Pero si nosotros elegimos una que deje pasar unos 5,000 a 6,000 pies bujías, ok, entonces en estas, pues sí, vamos a tener más fotosíntesis. Y más fotosíntesis significa más rendimiento. Pero si nosotros pusimos un polietileno que, pues afuera está a 10,000 y adentro, pues casi deja pasar toda la luz, digamos uno muy transparente, un 8,000, 9,000, pues da lo mismo que haya sido de 6,000, porque como quiera, ya la fotosíntesis ya no responde. Se dan cuenta que la curva aquí, pues ya se hace prácticamente recta. Ya no continúa la respuesta de la fotosíntesis cuando se aumenta más de allá de 6,000 o de 7,000 pies bujías. O sea que debemos manejar apropiadamente más o menos entre unos 5,000 y unos 7,000 en este rango de intensidad de luz, es donde logramos la máxima fotosíntesis posible. ¿Sí? Sí, profesor. Ok, espero que haya quedado más claro. ¿Hay alguna otra pregunta? Profe, Sí. bueno, yo he estado trabajando a veces en invernaderos y he observado que algunos productores hacen recorte de hojas. Bueno, la longitud de la hoja la Ajá, poda de recortan. hoja. Ah, y no sé si sea viable eso. ¿Tú qué dirías? Pues
Bueno, las hojas que han recortado son las de la base, ¿no? Y las hojas nuevas que están en la punta de la planta son las que no las tocan, sino las de abajo. Ujú, Aunque digamos, el racimo de fruto no, de jitomate no ha madurado, pero le empiezan a hacer un recorte de hojas. ujú. ¿Y eso tú qué crees que sea bueno o que no sea bueno? Bueno, por una parte yo digo que sí es bueno porque permite que la luz llegue más abajo de la planta y que permita que las demás hojas de la base hagan fotosíntesis. Bueno, ese es mi punto de que tal vez sí sea Pero, bueno. pero si ahí las que están quitando son las hojas de hasta abajo, más abajo ya no hay más hojas, ya no, bueno, por lo que dices, si fueran las hojas del medio, si le quitan hojas del medio un poco, dejaría pasar luz hacia las hojas de más abajo. Pero ahí están quitando las hojas de abajo, ¿no? O sea, abajo ya no hay más hojas. Sí, profe. Ajá, entonces, ¿será una buena práctica? Pues no sé, la verdad, esa es mi duda. A veces entro en controversias con eso. Ujú. Miren, pues cada práctica tiene una finalidad. Normalmente, fíjense que se ha estudiado de que una hoja después de mucho tiempo que ya no recibe buena luz, pues pierde su función de hacer fotosíntesis. O sea, por ejemplo, esas hojas de abajo, eh, pues lo más seguro es que dejaron de hacer fotosíntesis. Entonces, digamos que las primeras hojas, depende del tipo de variedades que hablamos. ¿Estás hablando de jitomate? Sí, ¿verdad? Sí, profe. Sí, digamos que, pues en un momento dado esas hojas fueron muy útiles para hacer la fotosíntesis en etapa de plántula, ¿verdad? Pero después siguió el crecimiento, continuó el crecimiento formándose más hojas. Entonces, posteriormente, las hojas más importantes para la fotosíntesis vienen a ser las hojas de más arriba. Claro que si se maneja bien, también las hojas de abajo hacen fotosíntesis, pero después de un tiempo dejan, como esas generalmente llegan a ser muy sombreadas, ¿sí? Entonces, fíjense que también se ha visto que pierden esa habilidad, esa función, esas hojas de las de hasta abajo. Pues es como, ¿qué otro ejemplo les pusiera? O sea, algo que pues ya no le dieron las condiciones para trabajar, pues ya se acostumbró a no trabajar, ¿verdad? Y entonces, hasta la cantidad de cloroplastos y todo eso en esas hojas, en las células de esas hojas también se reduce. Entonces ya no hacen la función tan importante. Excepto que en el caso de jitomate, excepto la hoja que está inmediatamente abajo del primer racimo, ¿sí? Esa sí es muy importante, porque fíjense que esa hoja, con la poca fotosíntesis que haga porque está sombreada, ¿sí? Está sombreada y hace poca fotosíntesis. Esa es la que alimenta junto con la que está inmediatamente arriba del racimo. Esas dos son muy importantes para alimentar a ese racimo. Entonces, cuando quitan las hojas de abajo del racimo, yo creo que ahí, a menos que los frutos, fíjense, ya haya alcanzado el tamaño casi comercial, entonces podría ser recomendable quitar más hojas. Si no, por lo menos hay que dejar hasta que los frutos vayan creciendo más, al menos una hoja abajo del primer racimo. Porque les comento que esa hoja que está abajo del primer racimo y la que está arriba son las fuentes principales de alimento de ese racimo. Entonces, la razón principal por la que se quitan las otras hojas de más abajo, las primeras que se formaron antes del primer racimo, es porque también hay que cuidar otros aspectos. Esas hojas se pueden quitar después de un tiempo porque dejan de hacer fotosíntesis. Entonces, el hecho de hacer esa poda, ¿en qué ayuda? A que provoquemos más ventilación en la parte de abajo de las plantas.
Y eso más que interfiera de alguna forma en la fotosíntesis, ahí ya no tiene mucho que ver en eso. Lo que ayuda más bien es a tener ventilado y a que pues un ambiente más ventilado ayuda a que fluya más el aire por ahí y también puede reducirse la incidencia de algunas enfermedades, porque muchas veces también esas primeras hojas son las que están en contacto con el suelo o con el sustrato, las hojas de más abajo, y si están en contacto y si estamos regando constantemente, entonces el suelo, el sustrato está húmedo y en contacto con las hojas, ahí puede iniciar un brote de enfermedades. Entonces, quitar esas primeras hojas va a ser una práctica favorable. ¿Por qué? Porque no le vamos a afectar la planta en términos de fotosíntesis y sí le vamos a favorecer en otros aspectos. Lo que sí hay que tener mucho cuidado en quitar les comentaba, la hoja que está inmediatamente abajo del primer racimo. Porque fíjense que en el caso de jitomate, eh, las hojas que se forman entre un racimo y otra son tres normalmente. O sea, hay una que está juntito al fruto, al racimo de abajo y otra que está juntito al racimo de arriba. Y hay una hoja intermedia. Y en el caso particular de jitomate se ha estudiado que esa hoja las hojas que están pegadas al racimo, las hojas de abajo alimentan a una parte del racimo, porque así está el entrelace, digamos, de los haces de conducción, de haces de xilema y de floema. Está el racimo y las hojas de abajo alimentan principalmente un lado del racimo y la otra hoja que bajan los nutrientes y alimentan principalmente el otro lado del racimo. O sea, entre las dos hojas esas alimentan al racimo, en azúcares, en lo que se requiera, en los fotosintatos. Y la hoja que queda, fíjense que la hoja que queda entre las tres hojas, la que queda en medio, fíjense que esa alimenta principalmente al tallo y alimenta a la raíz, ¿verdad? Y alimenta al punto de crecimiento. O sea, tiene esas conducciones de esa manera. Así es digamos, la tubería de conducción de agua y nutrientes y de azúcares en las plantas de jitomate. Entonces, por eso es que si vamos a hacer una poda hay que saber cuáles. Porque, por ejemplo, si yo quiero hacer poda y voy a podar la hoja que está inmediatamente arriba del racimo, pues sé que le voy a afectar mucho ese racimo porque es su fuente principal de nutrimentos. Y además pueden ser hojas que estén activas todavía en fotosíntesis. Ya cuando el fruto ya desarrolló, ya maduró, esas hojas también dejan de hacer su función. Entonces ya podemos quitarlas posteriormente porque ya no está haciendo su función. Son las hojas que están más arriba ahora las que van a estar abasteciendo de nutrientes, de azúcares, de todo lo que requieren, de hormonas, de crecimiento, lo que sea, a los frutos. Entonces, es entender y conocer cómo es esa estructura de la planta y qué hace cada una para entender y decidir. Por eso te preguntaba, ¿será bueno o no será bueno? O sea, si no entendemos cómo funciona, pues no vamos a saber, ¿verdad? No sabríamos si es bueno o no. Pero si vemos qué función hace una hoja y en algún momento las hojas también dejan de hacer sus funciones y lo único que hacen es acumular un poco de azúcares en forma de almidón. Y ya, y por eso es que vemos que las hojas de abajo, de jitomate, si no las quitamos, ¿qué pasa? Se enroscan, ¿no? Se enrollan porque acumulan almidón y ya y si no es aprovechado, si la planta no lo está aprovechando en otra parte, pues ahí se queda acumulado. Ujú. Entonces, eso es lo que pasa. Bien, ¿alguna otra pregunta, comentario? Gracias, profe.
Como ven, para que podamos manejar bien un cultivo, pues hay que estudiar muy bien el cultivo, porque a veces decimos, ay, pues como va, ¿no? Echamos esto y ya, o pódenle, o quítenle, métanle, o lo que sea. Pero pues no, se trata de que entendamos qué hacen, cómo es, qué pasa, qué hace, y entonces de esa forma podemos recomendar mejor alguna práctica agrícola. Es como les decía hace un rato los que estuvieron en la clase de, no sé si ya revisaron su clase los que no estuvieron, de la polinización. Pues si hacemos la polinización muy temprana, por ejemplo, pues de nada nos sirve. ¿Por qué? Porque para que ocurra adecuadamente la polinización, pues hay que buscar cuáles son las condiciones ideales, tanto de humedad relativa como de temperatura. Si aplican de que a medida que más temprano inicie, mejor, en algunas cosas no siempre es así. Si ustedes inician a hacer una polinización muy temprana, pues por más que le golpeen a las plantas, no van a soltar su grano de polen porque el polen está ahí en las anteras y debe haber una temperatura y una humedad adecuada para que la antera se abra y libere el grano de polen. Y entonces ocurre la polinización. Pero si no hay esas condiciones, pues no va a haber la polinización bien y los frutos, en caso particular de jitomate, un fruto bien polinizado crece más. Aunque en el caso de jitomate el tamaño la cantidad de células que van a formar el tamaño están determinados desde mucho antes, después ya es más elongación celular, pero requiere de una buena polinización para que el fruto desarrolle. De otra forma vamos a tener frutos con pocas semillas y pequeños por mala polinización. Y no es que a lo mejor no hayan pasado a golpearle al alambre o a las plantas, o no hayan provocado ventilación o algún mecanismo, o hayan pasado con una sopladora para tratar de liberar el polen. Es que a lo mejor no lo hicieron en la hora adecuada. ¿Cuál es la hora adecuada? No hay una hora adecuada, más bien es en el momento en que se dan las condiciones de temperatura y humedad adecuado para eso. O sea, en algún lugar puede ser que a las 8 o 9 de la mañana ya haya que hacer esa labor. En otros lugares a lo mejor a las 10 o 11, en función del clima. Bien, ¿más preguntas? ¿Dudas, aclaraciones o comentarios? Que también está muy bien. ¿Alguien más, jóvenes? Pues la recomendación es que estudien muchos esos temas porque, pues como ven, todo esto va a tener mucha aplicación en una tecnología que es los sistemas hidropónicos y la producción bajo invernadero o bajo cualquier otro sistema de protección. Porque el entender cómo funcionan las plantas es entender cómo va a ser la tecnología. O sea, la tecnología de hidroponía y de invernaderos no es porque digan, vamos a taparle acá y vamos a cubrirla y ya, listo, no. Está basada en la teoría, está fundamentada, ¿verdad? En entender cómo funcionan y qué requieren las plantas. Entonces lo que hacemos con un invernadero es tratar de darle las condiciones ideales, óptimas, ¿verdad? Para que hagan su función óptima y produzcan más. Entonces, por eso es entender las plantas y después, ahora sí entender cuánto y cómo lo voy a hacer.
por eso les comentaba también en la mañana que muchas veces la producción en invernadero, si no se maneja bien, si el invernadero está mal diseñado, no vamos a lograr el objetivo de dar esas condiciones óptimas y por lo tanto no vamos a lograr el máximo rendimiento posible, porque para eso pues hay que diseñarlo bien. Y muchas veces los mismos que construyen invernaderos, les decía que la mayoría no son agrónomos. O sea, si son agrónomos, yo creo que van a entender más de estos procesos y van a tomar en cuenta un poco más los elementos y tener criterios para diseñarlo. Pero si se dan cuenta, no sé si tienen contactos con algunos constructores de invernaderos, pero pues varios que nosotros conocemos, o que yo conozco, pues no son agrónomos. Conozco algunos, varios que son constructores de invernadero, que son zootecnistas y que son o ingenieros en construcción o arquitectos o ingeniero civil. Pues, pero ellos, ingeniero civil, todos ellos saben de materiales, ¿no? De resistencia de materiales y todas esas cosas, pues dicen, pues hagamos un invernadero, nos asesoramos con alguien que más o menos le sepa y ya. Lo malo es que a veces no se asesoran pues de personas que pueden entender más de esto. Por eso es importante que ustedes lo entiendan, lo manejen, para que cuando, pues es probable que algunos de ustedes, pues después esté trabajando en esto, y entonces puede hacer una propuesta mejor de diseño. Fíjense que en una ocasión, hubo una reunión de constructores de invernaderos, y en esa ocasión, pues invitaron al doctor Felipe a dar una plática, y el doctor Felipe me invitó a mí también, a su vez. Pues el doctor Felipe Sánchez del Castillo, seguramente no lo conocen ustedes, o no sé si alguno de ustedes lo conozca, pero el doctor Felipe ha trabajado como 40 años en estos sistemas hidropónicos y en el manejo y diseño de invernaderos. Entonces, le digo, el libro que escribimos, pues son 40 años de experiencia de él y como otros 20 años mías, ¿no? Entonces, esa experiencia del doctor Felipe es muy valiosa porque él incluso le ha dado algunas pláticas a algunos constructores de invernadero y la verdad es que se quedan pues muy, pues así como que los constructores pues dicen, no, pues ni idea de que eso pasaba, ¿no? Por ejemplo, ellos dicen, hay que meterle las ventanas más altas y que la estructura sea más resistente, ¿no? Y ya. Pero algunas cosas lo hacen, algunas cosas de casualidad quedan bien, ¿sí? Pero sin entender claro. Entonces el maestro Felipe, cuando da una plática, pues les dice claramente por qué debe ser así. Y que ellos pues lo hicieron y ya. Y tienen unos diseños ya definidos y que no lo mueven. Y en una reunión de la Asociación Mexicana de Constructores de Invernaderos, entonces alguien decía, oigan, les decía así como que le proponía a sus compañeros constructores, ¿no? Oigan, yo creo que estamos mal en México, dice, ¿no? ¿Por qué? Decían, fíjense, porque en España tienen su invernadero tipo español. En Holanda tienen sus invernaderos tipo holandés. En Francia tienen invernadero tipo francés. Y dice, ¿y qué tan mal estamos nosotros? Fíjense, hasta dónde llega pues el no saber. ¿Y qué tan mal somos nosotros? Que no es posible, dice, que nosotros no tengamos un invernadero tipo mexicano, ¿no? Pues es que no es lo mismo. No es lo mismo un invernadero. O sea, en Holanda tienen un invernadero tipo holandés porque las condiciones climáticas de ahí son muy similares en todo el país. Además, allá son países más pequeñitos. Entonces, son condiciones similares y aplica un diseño
prácticamente para todo el país. Pero en México tenemos una diversidad de climas, ¿verdad? Tenemos trópico seco, trópico húmedo, templados, tenemos desérticos, o sea, tenemos de todo. Entonces no podríamos tener un invernadero tipo mexicano, ¿no? Podríamos tener un prototipo más o menos de diseño de invernadero por regiones, ¿sí? Entonces, en el libro eso lo describimos también, cuáles son las zonas, por lo menos ubicamos 6 zonas importantes en el país y tratamos de dar una propuesta y que aún así hay que hacer las adecuaciones, donde pusimos una propuesta de qué características debería de tener un invernadero si estamos en una zona desértica, en un trópico húmedo, otro trópico seco, o si es un clima templado o más frío, ¿sí? O sea, ¿cómo debería ser? Así como pusimos al final del libro, después de ver primero esta base teórica, los fundamentos, después ver el diseño, cómo se diseña cada una de las partes del invernadero, es lo que se ve en el diseño agronómico, cómo se diseña las ventanas, cómo se diseña la cubierta, cómo se diseña con base a la altura, cómo se diseñan las dimensiones, todo eso. Al final, hacemos una propuesta de cómo podría ser el diseño por regiones, ¿sí? Entonces, eso le da a idea a ustedes, a alguien que vaya a trabajar en eso, pues aparte de tener más criterio ya agronómico cuando terminen su carrera, les da la idea de aquellos que trabajen en esto, cómo podría ser el diseño para una región dada. Y entonces, aún así, habría que hacer las adecuaciones particulares para el lugar donde va a ser, pero les da una idea bastante bien de los criterios que se deben tomar y cómo hacerlo, ¿no? Entonces, pero les digo, hay hasta los constructores, los que construyen, ellos mismos saben que hay cosas que pues no son agrónomos. Y para ellos es más negocio que otra cosa, y pues eso es negocio, y como cualquier empresa, va a hacer su negocio y pues va a ver cómo. A lo mejor hay fallas, pero pues, y los demás aceptan, compran sus invernaderos, pues así va, ¿no? Pero las consecuencias, ¿cuáles son? Es que no se logra el objetivo como debería. Pero si nosotros sabemos, alguien que esté en esto y va a trabajar en esto, sabe de esto, pues entonces va a poder hacer propuestas de cómo diseñarlo y cómo hacerle para que funcione mejor. Y si ya está hecho el invernadero y va a llegar a trabajar en un lugar con un cultivo, porque pues ha crecido mucho la agricultura protegida y muchos agrónomos, pues colegas egresados de Chapingo, de ambas carreras, pues han estado yendo a trabajar en esos invernaderos. Por lo menos, si ya no pueden hacer gran cosa porque ya está el invernadero hecho, por lo menos pueden tener ideas de qué cambios se pueden hacer para mejorar las condiciones. Bien, pues ¿alguna otra pregunta? Parece que ya no hay, ¿verdad? Entonces, como comenté hace un rato, por favor, el día martes, de este martes que viene en 8, vamos a hacer el examen a las 8 de la noche. Y ese día, envíenle, por favor, empiecen a hacer ya sus guías. Pues ahí, les decía que consulten libros de fisiología vegetal, consulten libros de ecofisiología. No hay muchos libros de ecofisiología, pero busquen libros, pues busquen en la página de internet, ¿sí? Bueno, los que tienen el libro les va a ayudar mucho porque ahí está casi todo. Pero pues digo, no es exclusivo. Esa información la pueden conseguir en otros libros, nada más que sí hay que buscar varios para que puedan contestar la guía. Desde luego que también todo esto lo explicamos en la clase. Y
para que lo contesten. Y esto tiene para este módulo, del 100%, el 20% es la entrega bien hecha de la guía. Bien contestada, tiene un 20%. Y el 80% va a ser el examen. Y ese día, el martes, que no sé bien qué fecha es, pero del martes que viene en 8, a las 3 de la tarde a más tardar, ustedes le van a entregar, por favor, a la jefa de grupo. Te voy a encargar, jefa de grupo, por favor, que si recibes el trabajo de cada uno y ya un poquito más tarde, nos ponemos en contacto para que me puedas enviar ya todos los trabajos, no sé, en una carpeta a mi correo, Sí, profesor. por favor. Ujú. Bueno, pues estudien, jóvenes, estudien así como para este curso, todos sus cursos, porque sí, fue la única manera de cómo podemos, aportar más en lo que vayamos a hacer. Ustedes pues ya están pronto de salir de agrónomos y después ya va a estar bien difícil que estemos en contacto aquí en la universidad pues cada quien se va a otro lado a trabajar y ya de ahí ya, ni entre ustedes, ahorita pues sí, hay esa unión de grupo y todo eso, pero después se van a dar cuenta que pues cada quien tendrá que hacer sus actividades, ¿no? Cada quien se va a dedicar a una cosa diferente y porque uno cuando está ahí, igual me pasó a mí cuando estábamos en Chapín, pues decimos, nada, pues nuestros compañeros y nos reunimos para esto y pensamos que toda la vida va a ser así. Pero después de un tiempo, cada quien se dedica a sus cosas, a sus compromisos que tiene y cada quien tendrá que ser responsable de lo suyo. O sea, entonces, o sea, esta fase igual es bonita porque pues hay buen compañerismo y todo eso, ¿no? Pero después la realidad es que eso pues se termina prácticamente y se sigue uno frecuentando. Yo todavía, por ejemplo, me frecuento con algunos compañeros míos de la universidad como amigos, pero nunca más por cuestiones de trabajo, ya nos reunimos a lo mejor de repente, ¿no? Para comer o para saludarse y eso, pero ya cada quien tiene sus cosas. Unos hacen una cosa, otros otro, pero ya se hace muy independiente todo, para que cada quien, pues de aquí en adelante, pues tome la responsabilidad de lo que tiene que prepararse para ser mejores, cada vez más, ¿no? Y ya no se depende de nada, no depende uno después de nadie, más que de lo que se formó y la actitud que vaya a tener cada quien en su desarrollo profesional. Así que échenle muchas ganas bueno, ya tuvieron que haber empezado lo que queda, pues a prepararse en todos los cursos para que sean pues muy buenos profesionistas y hagan las cosas bien, ¿no? Ujú. Entonces, parece que ya no hay más preguntas, ya no hay más dudas. Pues van a salir seguramente ahora que estudien más, pero pues se preparan. Les decía que esa guía que van a entregar, sí es obligada a entregarla, porque además que tiene el 20% del total de la evaluación del módulo, pero es una guía que les va a servir para prepararse para el examen, por un lado, y a entender más las plantas. O sea, ustedes ya llevaron sus cursos de fisiología vegetal, y lo que yo trato en esta parte es que ustedes sepan que ese conocimiento que ya tienen de su curso de fisiología vegetal, de genética, del curso de nutrición, incluso del curso de genotecnia que llevan, o sea, esto tiene toda una aplicación también aquí en el manejo con esas tecnologías. O sea, no son aisladas. Aquí se trata de integrarlas y ese conocimiento aterrizarlas. Es aterrizar el conocimiento que se tiene de estas áreas en una tecnología de producción que es la producción bajo agricultura protegida, que básicamente es el manejo de los sistemas hidropónicos, que van a ver ahí cómo se manejan los sustratos, cómo preparar una solución nutritiva, si la planta requiere 200 partes por millón de nitrógeno o 300 de calcio. Eso se los van a explicar en ese módulo.
y cómo prepararlo, ¿no? Igual cuánto requiere la planta y cómo dárselo, ¿no? Cómo prepararlo. El sustrato, cómo evaluarlo, cómo manejarlo para que el ambiente de la raíz sea favorable. Porque acuérdense que con la hidroponía lo que se logra es tener un ambiente favorable en la raíz. Y con los invernaderos lo que se logra es tener el ambiente favorable para el resto de las plantas, ¿sí? Entonces, de eso se trata. Y pues, lo que podamos ver en el curso, pues lo vamos a ver porque esos temas son bien amplios, hay mucho que ver. Bien, pero pues estudien y échenle muchas ganas. Y nos vemos los que puedan todavía en la clase del martes próximo y después en el examen. Nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego. Sí, entonces, pues cuídense, dejamos la reunión hasta aquí. Y pues, échenle muchas ganas. Gracias, profesor. No, ¿de qué? Estamos a la orden. Gracias, profe. Hasta luego. Cuídense.